Buenos días, iglesia. Es una bendición otra vez estar aquí para compartir con ustedes, para dar este seguimiento acerca del Espíritu Santo, que pues para mí ha sido una gran bendición llevar todo este recorrido y, y aprender, más que todo aprender. Nosotros no lo sabemos todo, pero conforme vamos estudiando, caminando sobre las escrituras, vamos aprendiendo que y nos da una mayor plenitud, en este caso, del Espíritu Santo en conocimiento y sobre todo en experiencia para poderlo buscar y para poder tener una relación más íntima, más completa con Él. Y pues estamos mirando el capítulo número 6 todavía y estamos hablando acerca del Espíritu Santo con relación a los hombres del Antiguo Testamento. Y hemos mirado pues diferentes pasos, ¿no? Hemos aprendido diferentes pasos en este capítulo que de obrar y que nos hablan, nos enseñan que de la obra del Espíritu Santo que hace en los hombres del Antiguo Testamento, pero que nos enseña el trabajo que hace hoy, en la actualidad, en nuestras vidas, todo lo que Él puede desempeñar. Estamos hablando acerca de las limitaciones de su obra, que del Espíritu Santo que tenía, en el Antiguo Testamento, como estaba limitado, era limitado en su extensión, solamente el pueblo de Israel, estaba moviéndose ahí el Espíritu Santo, quizás poco, nada se sabía del ministerio del Espíritu Santo en otras naciones, en otros pueblos y también individualmente. También era muy poco conocido en el mismo territorio de Israel sobre todo, sino de una manera también muy individual. Miramos estas áreas y nos quedamos en la limitación que era también de poca duración, ¿ok? Era una poca duración lo que tenía el Espíritu Santo y vamos a aprender de ello porque en la época del Antiguo Testamento pues el Espíritu Santo podía ser retirado de las personas, no siempre estaba siempre con ellos, ¿ok? Hay que recordar que a Saúl, el Espíritu de Dios fue quitado de Saúl y vino un espíritu de tormento para él, ¿ok? Entonces es algo interesante y ejemplo también vamos a mirar en Jueces capítulo 16 verso 20, ¿ok? Esto es importante, donde dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y dice, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces sabemos bien que fue el Espíritu de Dios, porque así era como estaba marcado en el ministerio, en el tiempo que Sansón estaba haciendo la obra de Dios, ¿no? Que venía el Espíritu de Jehová. Entonces nos marca entonces cuando se dice que él no sabía que Jehová se había apartado de él, pues nos habla del Espíritu también de Jehová que se apartó de él. Entonces no es como hoy en nuestros días, ¿no? Hoy en nuestros días hay la promesa que el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Estará con vosotros en y con vosotros, ¿ok? Para siempre. El Señor Jesucristo utilizó la palabra para siempre, ¿ok? Quizás nosotros podamos desobedecer, podremos desviarnos, podemos tomar malas decisiones, pero el Espíritu Santo va a estar ahí, redarguyendo, conmoviendo el corazón, haciéndonos reflexionar. Todo está en nosotros si obedecemos o no obedecemos al Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque podemos actuar en contra de su voluntad, podemos actuar en contra del plan divino, podemos actuar en contra de la revelación, del diseño de su palabra. Entonces el Espíritu Santo se contrista, lo herimos, lo ofendimos, lo maltratamos, pero está ahí hasta llegar al punto donde el Espíritu Santo ya no interviene
en nuestras vidas, aunque nos puede redarguir de pecado, de juicio, ¿no? Nos puede redarguir, para eso está el Espíritu Santo, en nosotros, dando testimonio, en nosotros. El problema es de que nosotros, no correspondemos a su llamado, no correspondemos a su convicción, pero ahí está siempre. Entonces, creo que es de mayor problema para nosotros, porque si hoy tenemos nosotros este privilegio que no tuvieron los hombres del Nuevo Testamento, imagínate, la situación que vamos a enfrentar cuando estemos parados delante de Dios, y Dios siempre estuvo tratando en nosotros con su Espíritu. Creo que tendremos mayores problemas que los hombres del Antiguo Testamento, hoy que el Espíritu Santo es permanente en todo aquel que le recibe, que le cree. Entonces, esto hay que verse, ¿no? Entonces, estaba anteriormente en el Antiguo Testamento limitado en duración en las personas. Entonces, miramos Sansón, pues que Sansón fue liberado de su posición como juez, porque acuérdense que el Espíritu Santo antiguamente y todavía hoy daba la posición, daba el llamado, ¿no? La habilidad, la capacitación. Entonces, fue quitado. Entonces la posición como juez le fue quitado que a Sansón por su última violación, ¿no? Con el voto que él debería haber mantenido como nazareno, siendo que el Espíritu Santo lo había habilitado aún antes de nacer, ¿no? Entonces este es el ejemplo más claro de Sansón. Y también el Espíritu también se apoderó de Samuel. Esto lo miramos, o lo podemos mirar en 1 Samuel capítulo 10, verso 10. Pero bien nos da también a entender que después, posteriormente, se retiró de él. Entonces lo miramos en 1 Samuel 16, 14, donde dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Qué triste escuchar esas palabras. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto es algo muy interesante, iglesia. Esto es algo muy interesante que hoy nos debe de hacer reflexionar. Si antes el Espíritu de Dios se apartaba, venía a ocupar la vida de la persona un espíritu malo. Y esto es algo interesante porque el Señor Jesucristo enseñó algo muy particular en esto. Cuando habló acerca del espíritu inmundo que sale del hombre, que anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces entonces es algo interesante, muy profundo, porque dice que recuerda de dónde salió. Quiere decir que el espíritu del inmundo tiene memoria. Esto es algo sorprendente, esto es algo muy importante. Quiere decir que el espíritu inmundo tiene memoria, porque dice que se acuerda de dónde salió. Entonces regresa a dónde salió y encuentra la casa adornada, limpiada, barrida. ¿Por qué? Porque hubo una expulsión de ese espíritu inmundo, pero aquella casa resulta que no se habitó, no se mantuvo en una limpieza, no se mantuvo en su nuevo, digámoslo esa palabra, en su nuevo inquilino, ¿no? De que ocupó su casa, que ocupó ese lugar. Aquella persona no se percató de que tenía que mantener adecuada la condición de su vida para que permaneciera ahí el nuevo inquilino, en este caso el Espíritu Santo viviendo en él. Entonces se va este espíritu inmundo, el Señor Jesucristo nos lo enseña y dice que trae siete espíritus peores que él y vienen a habitar aquella casa, y el estado futuro de aquella persona es peor que al principio. Entonces esto es muy, muy poderoso para entenderlo, pues, y entonces debemos de entender, pues, que tenemos un privilegio enorme de gran bendición sobre nuestras vidas, y que anteriormente los hombres del Antiguo Testamento no tenían. El Espíritu Santo se iba de ellos, ¿no? En este caso el cuadro o el ejemplo del rey Saúl, que donde el Espíritu de Dios se aparta de él, y entonces viene un espíritu que le atormenta, un espíritu malo, para atormentarlo de parte de Jehová. Entonces esto nos ilustra, que en ausencia del Espíritu de Dios, los seres humanos quedan expuestos a la influencia de malos espíritus. Entonces, si nosotros no tenemos el cuidado hoy en nuestros días, de la permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, quedamos expuestos
quedamos expuestos para que espíritus malos vengan y nos empujen, ¿no? Nos obliguen, nos traigan una influencia sobre nosotros, en nuestra mente, en nuestro oído, en nuestras decisiones, en nuestro carácter. Entonces es algo muy peligroso vivir vacíos del Espíritu Santo. Es muy peligroso reducir la estancia, reducir el lugar, reducir la capacidad, reducir el poder, reducir la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque le damos cabida pues a otras influencias. El Espíritu de Dios debe de gobernar totalmente. Hay una palabra muy fuerte que nos enseña a Santiago, ¿okay? Quiero recordar a Santiago, el apóstol Santiago nos hace una palabra muy fuerte. Dice, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente? Entonces imagínate, hay un celo de Dios. Él no nos quiere compartidos con nadie, ¿no? Él no nos quiere compartidos. Entonces nosotros muchas veces no entendemos, o sea, que debe de haber una totalidad de Dios en nuestras vidas. Debe de haber una totalidad del Espíritu Santo en nosotros. No es de que ahorita siento la presencia de Dios, de que ahorita estoy orando, leyendo la Biblia, que ahorita estoy en el tiempo del servicio y ya de repente cambiamos y parece que somos transformados en otras personas, ¿no? Nuestro carácter, nuestras ofensas, nuestras groserías, nuestras risas sarcásticas, nuestros a veces comportamiento malo o compartir pecados ajenos y sonreírles del pecado de otras personas. O sea, de repente esto es algo tremendo, pues, o sea, que no es correcto. Entonces, debemos de entender esas verdades, ¿no? Para no dejar cabida pues a ninguna influencia de espíritus malignos que vengan, okay, a querer influenciar nuestras vidas. El Espíritu Santo debe estar totalmente la plenitud de Él en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, después de su gran pecado, ahora hablando de David, David le rogó, le pidió a Dios que no le quitara su Santo Espíritu. Eso lo miramos en Salmo 51, verso 11, donde dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hace la desobediencia, el desviarnos de los planes, de los propósitos de Dios, que eso es pecado. Hacen que la presencia de Dios pues se aparte de nuestras vidas. O sea, nos vamos alejando. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? Entonces nosotros estamos hechos para nosotros mantener en nuestras vidas la gloria de Dios sobre nuestras vidas, la presencia de Dios sobre nuestra vida. Pero el pecado la aleja de nuestras vidas. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros tener la presencia de Dios, la gloria de Dios sobre nuestras vidas? No hay otra cosa más que el Espíritu Santo en nosotros. Entonces David, cuando él comete este pecado, lo entiende, sabe, y tenía él la experiencia por lo que le había pasado a Saúl. Entonces él tenía la experiencia de su antiguo rey, ¿no? O el antiguo rey de Israel, de que lo que le había acontecido. Entonces él dice, yo no quiero terminar de la misma manera, no quiero terminar abriendo cabida a espíritus inmundos y terminar totalmente en tragedia, ¿no? Porque así terminó Saúl. Entonces él dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Okay? Entonces es la influencia, es la relación, es la presencia, es la dirección, es el sometimiento, todo, ¿okay? Al Señor. Entonces esto es. Entonces, lo que el sentido de David, ¿no? El sentido de David en este salmo es tratar de decirle, estoy pronto a caer, ya sea en pecado o en la desesperación, por tanto sosténme con tu espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque sin el Espíritu Santo estamos prontos a caer. Sin el Espíritu Santo estamos prontos a repetir pecados. Entonces, David es el sentir que él tenía. Estoy pronto a caer, ya sea en pecado o en desesperación, ¿no? Por no sentir la presencia de Dios, por no sentir nada, por sentirnos vacíos. Entonces, estoy pronto a pasar esto en mi vida, por tanto, sosténme con tu Espíritu. ¿Okay? Entonces en este versículo
puede indicar que David recordaba lo que había pasado con Saúl, ¿no? Dios lo rechazó de ser rey, quitando su Espíritu Santo, entonces del servicio que Dios le había dado. Entonces, en contraste con esta naturaleza temporaria de esta relación del Espíritu Santo, ok, déjame mirar del Espíritu Santo con los hombres del Antiguo Testamento. El Señor prometió que en la época actual, la que estamos viviendo, el Espíritu nos sería dado en una forma permanente y eternamente. Entonces esto es algo que yo les comentaba. En el libro de San Juan, capítulo 4, verso 16, nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esto es algo interesante, estudiar esta escritura, ¿no? Y palabra por palabra, es muy interesante. Porque en primer lugar dice: y yo rogaré al Padre. Entonces, cuando una persona ruega por alguien, es porque quizás aquella persona no merece. Es porque quizás aquella persona no tiene las características o las condiciones que debería para merecer. Entonces es una persona que quizás a lo mejor no llena los requisitos, o quizá ya ha sido totalmente abandonada. Entonces cuando tú ruegas o intercedes por alguien, o sea, quiere decir que tú tienes un cierto, digamos, valor para la persona a quien estás rogando o pidiendo, pero sabiendo de que aquella otra persona no merecía. Entonces es importante lo que el Señor está diciendo: yo rogaré al Padre. Entonces, muchos de nosotros estábamos perdidos, estamos en pecado, estamos totalmente al borde de la perdición eterna. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces hubo alguien que intercedió por nosotros. El Señor Jesucristo dice: yo rogaré al Padre. Entonces, y os dará otro consolador. Entonces, el Espíritu Santo en nuestras vidas no es porque lo merecíamos. El Espíritu Santo en nuestras vidas no es porque somos mejores que otros. El Espíritu Santo en nuestras vidas no es porque teníamos algo que hiciera la diferencia para merecer. No, sino que fue un ruego que Cristo hizo al Padre, fue una intervención divina, fue una intercesión en la presencia de Dios, para que nos diera del Espíritu Santo. Os dará otro consolador. O sea, yo fui el consolador por un tiempo, está diciendo. Yo estuve con ustedes por un tiempo, yo estuve ahí sosteniéndolos, yo estuve ayudándolos, yo estuve ahí. Dice, pero ahora, dice, le voy a rogar al Padre que envíe a otro. ¿Okay? Dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo, hermano, es una gran bendición, es un gran privilegio para nosotros, ¿no? Y sobre todo en este tiempo, que no era para el tiempo del Antiguo Testamento este privilegio, pero hoy dice, es un privilegio para nosotros, porque estará con nosotros para siempre. ¿Okay? Entonces, sigamos pues, porque hay mucho que podemos aprender de este verso. Entonces, el que el Espíritu Santo, venga a nosotros para morar en forma universal, o sea, siempre que se trate de creyentes, y permanece, o más bien y permanente, constituye un rasgo distintivo de la época, actual de la gracia, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita esto marca el tiempo de la gracia. Por eso es que es una marca que distingue, una marca distintiva, es un rasgo distintivo, que estamos viviendo en tiempos de esta gracia, ¿no? De que el Espíritu Santo esté sobre nosotros para siempre o permanente. Entonces, algo que no se conocía en los tiempos del Antiguo Testamento. Estamos viviendo tiempos gloriosos, Bueno, el siguiente punto es también que el Espíritu Santo era limitado en sus efectos. En el Antiguo Testamento no era, en su manera de actuar o en los efectos que hacía el Espíritu Santo, no era lo mismo en el Antiguo Testamento que hoy. Vamos a estudiar esto. A pesar de que a los del pueblo de Israel, israelitas, no se les garantizó el ministerio universal del Espíritu Santo. Acuérdense que no todos tenían este privilegio, sino unos cuantos. Todo Israel se benefició con su ministerio, pero no en toda su magnitud. Se trataba de un ministerio general a la nación, ¿sí?, con el que otros pueblos no contaban,
pero dicho ministerio no incluía el requisito de morar en todos los individuos dentro de la nación. ¿Okay? Entonces es algo muy interesante. Vamos a estudiarlo en estos versos. Nehemías capítulo 9, verso 20. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Entonces hay una obra que el Espíritu Santo estaba haciendo, ¿ok? Hay una capacidad que el Espíritu Santo provocó, ¿ok? En ciertos hombres, pero les ministraba a todos, pero no estaba en todos. Les ministraba a toda la nación, que era gran privilegio para todos, pero el Espíritu Santo descendía solamente en algunas personas. En este caso, Isaías capítulo 63, verso 10 al 11, dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo actuando generalmente, mas no viniendo generalmente a todos. Entonces fueron rebeldes, hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medida de él? Fíjense bien, ¿dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Ok? Y en el verso 14 de ahí mismo, Isaías capítulo 63, dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿Ok? O sea, ministró generalmente, pero solamente por medio de algunas personas. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Pero esto lo hizo a través de los líderes, ¿ok? Pero para ministrar a todo el pueblo. Entonces esto indica que dichos tipos de ministerio general existía. Hay un ministerio general, pero al mismo tiempo el efecto de dicho ministerio no tenía el sentido de bautizarlos de modo que entrasen a formar parte del cuerpo de Cristo, pues como ocurre hoy. Entonces el Espíritu Santo los ministró a todos, pero no todos fueron llenos o bautizados, ¿no? O tener la experiencia de tener el Espíritu Santo. Entonces podemos darnos cuenta, ¿ok?, que entonces era limitado su efecto. El efecto, aunque era nacional, pero era limitado porque solamente estaba en algunas personas, sobre todo en aquellos líderes, Moisés, Josué y los jueces y los reyes, incluyendo a los sacerdotes también, ¿okay?, y profetas, pero no era en todo, aunque los ministró a todos. Entonces, como ocurre hoy, ¿no? Hoy en día, que cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces, el hecho mismo de que el Señor dijera que el bautismo del Espíritu Santo, ¿okay?, es algo importante, que miramos lo que el Señor dijo, que el Espíritu Santo era algo para el futuro. El Señor, por eso lo mencionó, que era algo futurista, el ser bautizados con el Espíritu Santo, porque no había ocurrido antes, ¿no? ¿Okay? En una forma personal como hoy. ¿Okay? Vamos a mirarlo en Hechos capítulo 1, verso 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el Señor describe el futuro, ¿okay?, del bautismo con el Espíritu Santo, cosa que no había ocurrido. Sí la administración, sí el trato del Espíritu Santo, ¿okay?, en el Antiguo Testamento con toda la nación de Israel, aunque el Espíritu Santo venía sobre algunos hombres, ¿okay?, pero ahora se nos dice de un bautismo que iba a venir a futuro, ahora sí personal en cada uno. Y dice que iba a venir dentro de no muchos días, porque no había ocurrido. ¿Okay? Entonces esto demuestra que los santos, las personas relacionadas o que mantenían una relación con Dios, demuestra que los santos del Antiguo Testamento no conocieron dicha experiencia. ¿Okay? Dicha experiencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como venía, también les podía ser quitado. Como el rey Saúl, ya lo estudiamos, como Sansón, o como el padecer de David, ¿ok? También, ¿ok?
Entonces venía de repente y los tomaba el Espíritu Santo y profetizaban en esos momentos, declaraban la palabra, sueños, visiones, y los tomaba por momentos, ¿okay? Pero no era permanente. Entonces, ahora, entonces esto nos muestra, pues, ¿okay? de que hoy ser bautizado, pues tendríamos que estudiar la palabra bautizo, ¿no? Es ser llenados, ser empapados, ser sumergidos, ser revestidos, ok, totalmente, ok, y esto es algo permanente el día de hoy. Vamos a mirar el libro de San Juan para explicarlo un poquito mejor. San Juan, capítulo 7, verso 37 y 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, fíjate, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Okay? De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús, dice, no había sido aún glorificado. Entonces nos da entender que este acontecimiento de ser bautizados con el Espíritu Santo, que serían como ríos de agua viva que correrían desde dentro de nosotros, vendría a un futuro, no había acontecido, sino que vendría a un futuro. Entonces el Señor dice, esto va a suceder a todos los que tengan sed y beban de Él. ¿Ok? Entonces esto nos habla acerca de lo que va a acontecer a un futuro. ¿Ok? Esto es un tema que podríamos hablar, ¿no? Y quedarnos aquí. Bueno, lo cual indica entonces que esto también era algo desconocido, ¿no? Por lo menos universalmente para los hombres del Antiguo Testamento. Era algo desconocido, ¿ok? Este tipo de bautismo, ¿no? Este tipo, y sobre todo personal, ¿ok? Eso es algo interesante. Vamos a resumir aquí, ¿ok? Vamos a resumir, ¿ok? Porque vamos a terminar ya el capítulo número 6. Y vamos a resumir esto porque esto es algo muy, muy interesante. ¿Okay? No todos les va a acontecer este bautismo del Espíritu Santo porque no todos tienen la misma sed. No todos tienen la misma sed, ¿no? Una misma sed de Dios, un hambre de su presencia. Por eso no les ocurre a todos. ¿Okay? Esto es algo muy importante que necesitamos nosotros entender. Por eso el Señor abrió esta pausa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, las personas sí tienen sed, pero no de Dios. Tienen sed de fama, tienen sed de dinero, tienen sed de posesiones, tienen sed de gobierno, de autoridad, de señorear, tienen mucha sed, ¿no? De posiciones sociales, bueno, diferentes sed, ¿no? Una sed de satisfacer deseos mundanos, deseos de pecado. Entonces tienen mucha sed, ¿no? Pero no de Él, no de Dios. Entonces, por eso es que no acontece esto. Lo mismo es, o sea, esto es hablando, volteando hacia el mundo, pero también dentro de la iglesia, dentro de los que nos llamamos cristianos. Muchas veces no tenemos la sed suficiente para venir a Dios. Y muchos dentro de la iglesia nos volvemos espectadores. Y por eso es de que muchos dentro de la iglesia no tenemos experiencias con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice de una experiencia. Correrán ríos de agua viva. ¿Okay? Correrán de su interior, correrán ríos de agua viva. Y sabe que hay mucho creyente que está secándose, seco dentro de iglesias. Cristianos secos, cristianos sin gozo, sin alegría, sin sentir la presencia de Dios. Cristianos que no pueden disfrutar el adorar, el orar, el tener una adoración que los meta en la presencia de Dios. No, esos cristianos se vuelven espectadores. Se vuelven espectadores, solamente pueden disfrutar que otros no. Que Dios tocó al hermano, Dios tocó a la hermana, se quebrantó a él, o el Espíritu de Dios se manifestó algo, pero solamente están de alguna manera siendo espectadores. Quizás no quieren perder
el orgullo, no sé, el glamour, no quieren decir qué van a decir de mí. Siento ganas de gritar un aleluya, un gloria a Dios, siento ganas de cantar más fuerte, de aplaudir, siento ganas de arrodillarme, de clamar a Dios, pero no, o sea, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Entonces viven vidas secas, se retraen, ¿no? O sea, ellos están retrayendo, peleando contra el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios quiere accionar, quiere manifestarse, quiere actuar a través de ellos, porque esto es lo que el Señor Jesucristo describe: de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando tú refrenas, retraes algo, ¿sí? Es como personas, ejemplo, ¿no? Personas que a veces tienen odio, resentimientos y se lo guardan. Ahí hay personas que dicen que sienten un dolor en su pecho. Yo no sé, yo nunca lo he sentido, ¿no? O sea, dicen, es que quisiera haberme desquitado, ¿no? Y no lo hice y tengo un dolor aquí que no hallo qué hacer con él. Se enferman de alta presión, se enferman de depresión, se enferman de resentimientos, les duelen los huesos, las coyunturas, porque están reprimiendo todo el odio, toda la amargura, todo el resentimiento, y por eso causan muchas enfermedades. De hecho, clínicamente está comprobado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo reprimen. Entonces, así es como muchas personas, tomando ese ejemplo de cómo reprimen al Espíritu Santo. Lo reprimen, no lo quieren. Entonces, llega un momento pues que el Espíritu de Dios se acongoja, se entristece dentro de ellos mismos. ¿Okay? Entonces, no les sucede esta experiencia, ¿no? De que es como un río que tiene que estar fluyendo. Como ríos, dice que corren ríos de agua viva que produce vida. Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, entonces, que quiero estar cerrando esto, el Espíritu Santo tenía una misión o ministerio que cumplir para con el hombre en la época del Antiguo Testamento, que ya estudiamos, ya miramos, ya comparamos. Más aún, en muchos casos se trataba de un ministerio generoso, ¿ok? De gran bendición. Sin embargo, estaba limitado a ciertas personas, ciertos israelitas, excepto en el sentido general de contener el mal, ¿no? Y abarcaba a todos los hombres. El Espíritu Santo actuaba generalmente en todo el pueblo de Israel para ministrarles, ¿no? Ya hablamos del maná, el agua que les dio a beber de la roca, el pastorado que les dio, la enseñanza. Ya miramos cómo Nehemías y cómo Isaías nos hablaron de esto, pero estaba limitado a ciertos hombres del pueblo de Israel, ciertas mujeres que profetizaban, que volvían en el sacerdocio, que eran jueces o gobernantes y hasta llegar a ser reyes. Entonces miramos esto. Entonces, aun cuando también es cierto que vino a morar en algunos hombres, de lo que acabo de mencionar, que descendió sobre ellos y llenó a otros, nada de esto tuvo carácter universal ni permanente, ni siquiera en Israel. Entonces, concluimos en esto, pues. Entonces, esto es el trato que el Espíritu Santo tuvo con los hombres en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces cerramos el capítulo número 6. Vamos a abrir el capítulo número 7 ya. Y el capítulo número 7 vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo con relación a Jesucristo. O sea, cómo el Espíritu Santo se movió en el Señor Jesucristo, todo lo que Él estuvo involucrado. Aún vamos a partir de su nacimiento, desde su nacimiento. Entonces esto vamos a mirarlo en el capítulo número 7. Va a ser también un proceso, un caminar fascinante que también nos va a hablar, nos va a tocar y vamos a conocerlo. Aprovecha, iglesia, el Espíritu Santo en tu vida. Aprovéchalo, o sea, búscalo, manténlo pleno en tu vida. No abras puertas, no abras oportunidades a espíritus malos que vengan a provocarte, porque, híjole, podría llevarte a situaciones dolorosas y a terminar donde nunca Dios pensó, ni creyó, ni está para ti, ni para mí, que pudiéramos llegar. Entonces, ahí está el Espíritu Santo, un gran privilegio en este tiempo, es una señal, una marca del tiempo de gracia que estamos viviendo,
¿okay? Y que conozcamos este mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición, ¿okay? Y preparémonos, si Dios quiere, para el día de mañana abriremos el capítulo número 7 con una área totalmente diferente, pero de igual o mayor bendición, ¿okay? Para nuestras vidas. Dios te bendiga.